Una chica rubia con ojos llenos de terror estaba sentada entre las ruinas en llamas, rodeada de fuego por todos lados. A lo lejos, se oían gritos. Alguien llamaba a Lady Reminia. Ella permaneció inmóvil, conmocionada por lo que estaba sucediendo, y solo rezó para que alguien viniera a ayudarla. Cerró los ojos y empezó a llorar, tapándose los oídos con las manos, intentando bloquear los sonidos. Un hombre estaba frente a ella, protegiéndola con su cuerpo. Una vaina negra con una espada colgaba de su cadera. La niña lo miró, lo llamó padre y le rogó que parara. El hombre le pasó suavemente la mano por la cabeza, asegurándole que todo estaría bien. Le recordó que le había prometido ser su héroe y le sonrió con cariño. Creía que su padre podía protegerla. Pero tras ella apareció una bestia gigante, parecida a un gato, tejida con descargas eléctricas y lenguas de fuego. El hombre agarró el hocico del monstruo, que se le acercaba cariñosamente, y apretó su rostro contra su nariz, mientras éste se frotaba contra él amistosamente. Separándose, ambos adoptaron una postura de combate, mirando hacia arriba. En el acantilado opuesto había un hombre con una túnica corta y andrajosa y capucha, que parecía más bien un vagabundo. Llamó al padre de la joven Wolf Midless y, burlonamente, afirmó haber recibido su poder de otro héroe, al que consideraba no un héroe, sino una patética imitación. Con estas palabras, el desconocido estalló en carcajadas. Wolf no objetó. Su rostro estaba oculto tras su largo flequillo, pero la ira se palpaba en cada movimiento. Realmente recibió fuerza de su hija, y comprendió que llamarse héroe en tales circunstancias era pura palabrería. La chica, al oír esas palabras, quedó confundida. El hombre apretó la espada con más fuerza. No había otra forma de obtener poder, ni vuelta atrás. Tras ser empujado hacia adelante, solo pudo seguir adelante, paso a paso. Siguió el camino del héroe legendario. El enemigo sentía curiosidad por lo que haría. Pero para Wolf, la respuesta era obvia. Solo le quedaba un objetivo: lograr la victoria. Desenvainó su espada y se interpuso entre su hija, que yacía en el suelo presa del miedo y la amenaza. Un recuerdo lo asaltó. Una mujer tendida en el suelo, admitiendo que sus días estaban contados y rogándole que cumpliera su última petición: cuidar de su hija. Le rogó que no muriera, porque ni siquiera tuvo tiempo de decir el nombre del bebé. La mujer guardó silencio, sin fuerzas. En sus brazos, una niña pelirroja lloraba, y junto a él había una cesta de mimbre con libros. Y de repente, oyó el nombre de la niña: Reminia. Así comenzó la historia de un aventurero de rango SSS. Habían pasado 15 años. Un denso bosque se extendía a su alrededor. El hombre se abrió paso con cuidado entre la maraña de ramas. Pronto divisó la planta que buscaba, una hierba baja con pequeños frutos que parecían bayas. Lo recogió y lo colocó en la cesta de mimbre que llevaba colgada a la espalda. Se llamaba Wolf Midless y era un aventurero de bajo rango. Había empezado a los 12 años luchando contra monstruos como los goblins, pero con el tiempo había llegado a su límite, mientras que otros jóvenes y talentosos aventureros habían alcanzado cotas inimaginables. Los observaba con envidia. Poco a poco dejó de buscar aventuras peligrosas y empezó a ganarse la vida vendiendo hierbas y minerales. Su rango en el sistema era D, el tercero desde abajo. La clasificación se determinaba mediante pruebas intermedias que evaluaban las habilidades en su conjunto. Los rangos iban de F y E a D, C, B y A, siendo A el más alto y F el más bajo. Este rango fue la culminación de su carrera de 15 años. Al regresar a la casa de 2 pisos, recogió a la pequeña Reminia. La niña saludó con alegría a su padre y le devolvió el abrazo con fuerza. Ese mismo día, se lo quitó a una mujer moribunda tras oír el nombre de la niña. No tuvo tiempo de preguntar si pertenecía a la madre o a la hija. La mujer murió, dejando solo unos pocos libros y a una niña pequeña. Ahora la niña estaba sentada en su regazo en la calle, con un libro abierto en la mano. Llamó a su padre y afirmó que su madre era una genio. Recibió una pensión de un aventurero con 15 años de experiencia y vivió en su ciudad natal de Nicholas, criando a su hija. Al principio, ni siquiera sabía cambiar pañales, por lo que sus vecinos del pueblo solían reprenderlo. A veces estaba tan cansado que se quedaba dormido en pleno pueblo, apoyado en el tronco de un árbol. Reminia creció rápido y, a diferencia de su torpe padre, ya recordaba todos los hechizos básicos a los 5 años, lo que lo asombraba bastante. El libro que tenía en sus manos era un tratado sobre bestias mágicas. Decía que hacia unos 2 siglos se había formado una grieta en su mundo, de la que provenían estas criaturas. Sin embargo,
el autor mencionó que la teoría de los dos mundos tenía sus debilidades. Herminia admitía la posibilidad de otras dimensiones, pero no entendía de dónde provenía el poder capaz de abrir semejante grieta. Leía las líneas con fascinación, mientras su padre la observaba con cierta perplejidad. La niña le preguntó su opinión. El hombre, en respuesta, le preguntó por qué había elegido leer el libro en su regazo, ya que le había preparado una mesa especialmente para ello. Pero se sentía mejor a su lado, porque lo amaba más que a nada en el mundo. Lo abrazó de inmediato. Él le devolvió el abrazo con una cálida sonrisa. Pasaron 3 años. Un rumor se extendió por la aldea anunciando la aparición de Beowulf en las cercanías. Los aldeanos comenzaron a hablar entre sí con incredulidad. Un monstruo de rango C. ¿Cómo podría atravesar la barrera protectora? Sobre todo porque no había ni un solo aventurero en su aldea. La multitud rodeó al cacique, un anciano con bastón, exigiéndole consejo. Con tristeza, dijo que no había otra salida. Tendrían que abandonar el pueblo e irse. Wolf salió de la multitud, levantando la mano. Declaró estar listo para afrontar el peligro. Uno de los residentes se apresuró a disuadirlo, recordándole que ya estaba retirado, era de bajo rango, y no podría enfrentarse al monstruo. Pero Wolf lo comprendió perfectamente. Su hogar estaba allí, y tenía que proteger a su hija, que se aferraba a su pierna con miedo, aferrándose a la tela de su ropa con sus deditos. Le acarició la cabeza y se quedó paralizado cuando ella extendió su pequeño puño hacia él. Con lágrimas en los ojos, la niña aflojó los dedos de su padre y le pidió que le prometiera que regresaría con vida, extendiendo el puño aún más cerca. Él la tocó con la suya, asegurándole que definitivamente regresaría con ella. Entre las ruinas, donde solo quedaban fragmentos de casas y edificios, se alzaba un monstruo con 4 patas enormes y garras largas y afiladas. Hilos de espesa saliva colgaban de su boca. Lobo se paró frente a él con la espada lista. El monstruo saltó hacia adelante con un rápido salto, abriendo la boca, pero el hombre logró detener el ataque con su arma. El golpe de la pata fue tan fuerte que lo lanzó hacia atrás. El enemigo era claramente superior en fuerza. Retirando la pata, la bestia atacó de nuevo, y esta vez dio en el blanco. Dientes afilados se cerraron sobre el hombro del lobo, y su rostro se contorsionó de dolor. El horror se congeló en los rostros de la niña y del mismo aldeano que había intentado disuadirlo. La niña se cubrió la boca con las manos, llamando en voz baja a su padre. Superando el dolor, el hombre logró clavar la espada desde abajo en el hocico del monstruo, atravesándolo. Pero ¿cumplirá su promesa? Las montañas se alzaban a su alrededor, y a lo lejos se veía un molino. El aventurero se encontraba en una posición peligrosa. Estaba herido y respiraba con dificultad, pero creía poder derrotar al enemigo. Un hombre del pueblo y su hija observaban desde la ventana de una casa vecina. Ella rezaba con las manos juntas y los ojos cerrados. Un poderoso coletazo le arrancó la espada de las manos al lobo, quien salió volando hacia un lado. La enorme garra del monstruo lo inmovilizó contra el suelo, y la bestia rugió en su cara. El hombre tenía en las manos una planta que había recogido recientemente en el bosque. Podría ayudarle en la lucha. Reuniendo sus últimas fuerzas, golpeó con el puño el lugar donde había clavado la espada, sujetando la hierba. El monstruo rugió y asestó un golpe con la cola, dejándolo sin aliento. Lobo cayó al suelo. El anciano, que observaba la pelea, observó con asombro lo que sucedía. Susurró que el lobo había triunfado. El monstruo, jadeante y babeante, se desplomó en el suelo, sin atreverse a atacar. Parecía que la maniobra había funcionado. Wolf, alzando la cabeza, observó cómo el enemigo, inclinándose lentamente hacia un lado, caía muerto. Los aldeanos se quedaron paralizados de incredulidad. Herminia llamó a su padre, quien yacía inconsciente con los ojos cerrados. Más tarde, la niña se sentó en una silla junto a su cama, mirándolo con ansiedad, experimentando con hierbas de un libro de texto, intentando crear medicinas e incluso usando magia. 10 días después, se quedó dormida en una silla y sintió que alguien le acariciaba la cabeza. La niña despertó al instante y vio a su padre sonriendo. Por fin había recobrado el sentido. Rompió a llorar de alegría y lo abrazó con fuerza, rogándole que la perdonara. Entonces ella dijo que, cuando creciera, se casaría con él. Lobo se rió y dijo que sería un honor para él. Entonces la chica dijo que se convertiría en aventurera para protegerlo. Esta confesión lo conmovió. Se preguntó si podría ser un verdadero héroe para ella y le acarició el pelo. Para ella, no había duda. Definitivamente podía. Colocó su pequeña palma sobre la palma abierta de su padre. Pasaron 7 años.
Lobo llamó a Reminia. Dijo que ya era hora de que ella saliera. Reminia lavaba platos en una palangana de madera, controlando el agua con magia. Su rostro reflejaba tristeza. No quería ir, pero había llegado el momento. La niña cumplía 15 años. Su padre les recordó que habían hablado de este asunto más de una vez y que habían tomado una decisión por el bien de su futuro. Ella hinchó las mejillas, claramente en desacuerdo con sus palabras, y corrió hacia él, abrazándolo y aferrándose a la tela de su camisa. No quería dejarlo solo, temiendo por él con todo su corazón. Wolf lo sabía y le respondió con un abrazo. Pero estaba seguro de que podrían arreglárselas, siempre y cuando ella se cuidara. La chica le exigió promesas: no abusar del alcohol, comer carne y verduras, y no olvidarse de lavar la ropa. Él asintió a cada comentario, sintiéndose incómodo incluso cuando ella le recordaba la necesidad de lavar la ropa a diario. Se le llenaron los ojos de lágrimas, y para terminar, le pidió que no corriera riesgos innecesarios. Miró a su hija con ternura, y dijo que no estaba menos preocupado por ella. Se secó las lágrimas y se tranquilizó un poco. Los aldeanos salieron a despedirla, saludándola con la mano. El carruaje la alejaba cada vez más de casa. La chica miraba por la ventana trasera mientras el paisaje se perdía lentamente en el horizonte. Él apartó la mirada y ella se giró hacia adelante. El joven a su lado cerró su libro y comentó que temía que ella se negara a ir a la capital real. Quedaban 3 días. Su nombre era Ciri Bott, un mago de clase A de la Academia Real. Ciri tenía el pelo corto y rubio. Vestía un elegante traje con un pañuelo de seda alrededor del cuello. A partir de ese día, sería su consejero y se proponía desempeñar su trabajo con dignidad. Se dieron la mano. La chica le aseguró que cumpliría su promesa, porque eso era lo que su padre quería. Ciri se sorprendió y le preguntó si sentía un apego excesivo por su padre. Ella lo negó indignada, aunque él mantuvo su opinión. Para ella, Lobo era el único héroe. Quiso mencionar que había oído hablar del pasado aventurero de su padre, pero ella lo interrumpió, repitiendo que él era su héroe y por lo tanto lo protegía. De repente, como si hubiera captado una señal, Reminia ordenó a gritos que el carruaje se detuviera. El cochero tiró de las riendas, confundido, refunfuñando descontento. La muchacha saltó al suelo, cayendo de rodillas. Ella puso la oreja en el suelo y le dijo al cochero que se refugiara en el carruaje inmediatamente. Él dudó, pero Ciri insistió en que confiara en la chica. El mago le preguntó si necesitaba ayuda. Reminia respondió afirmativamente, y luego preguntó si podía ser considerada su jefa. Ciri señaló que oficialmente seguía siendo una ciudadana común y corriente, pero prometió ayudar. Se puso de pie y se tapó los oídos con las manos. En ese instante, un enorme monstruo emergió del suelo, parecido a un gusano monstruoso con 2 hileras de dientes afilados en una boca redonda. Su tamaño era asombroso y su grito resonó como un trueno. Ciri observaba esto sin pánico, solo notando el tamaño colosal del monstruo y el hecho de que estaban atrapados en el desierto. Sugirió retirarse antes de que la situación empeorara, pero Reminia, de pie frente al carruaje, se negó. Declaró que quemaría al enemigo con las llamas de su magia. Él podía huir, olvidándose del honor, pero ella no iba a retirarse. Con su poder, el monstruo caería. Extendió los brazos hacia adelante, cerró los ojos y deseó que el monstruo se fuera al infierno. El hechizo se encendió. Llama roja, apóstol de la expulsión. La ráfaga de fuego impactó directamente en la boca del enemigo, provocando una poderosa explosión. Las llamas lo envolvieron por completo. Ciri se sorprendió. Era un hechizo de alto nivel, capaz de convertir el área circundante en un páramo arrasado. Se preguntó cómo su cuerpo podía soportar tal poder. Era una aventurera de rango SS. Solo había 2 personas con ese título en Strabol. Con una sonrisa triunfal, Reminia preguntó si podían continuar su camino. Pero en esta historia, la protagonista no era ella, sino Wolf, un aventurero cuyo camino hacia el rango de SS apenas comenzaba. Wolf salió de la casa con una armadura y una espada a su lado, calentándose lentamente antes de dirigirse al bosque. Sus mañanas comenzaban practicando sus golpes con la espada. Este entrenamiento era necesario para compensar las deficiencias en su habilidad que había sentido durante la pelea con el lobo 7 años atrás. Tampoco quería que Reminia volviera a preocuparse por él. Tras terminar el ejercicio, se secó el sudor de la frente. Mientras seguía su camino, Lobo vio a una conocida que intentaba llenar un cubo de madera con agua de un pozo. Se acercó a Kina y se ofreció a ayudarla. Ella aceptó agradecida, disculpándose por la molestia. Él le aseguró que no era nada, ya que en la aldea escaseaban los hombres, y él siempre estaba dispuesto a encargarse de ese trabajo. Recogió el cubo lleno y lo llevó a la casa. Allí, un anciano estaba sentado en una silla, sujetándose la espalda. Era Milo-san, quien lo había roto de nuevo. Al ver al lobo, le agradeció por ayudar a su esposa.
Sonrió y le pidió que esperara un momento. Sacó de su mochila las hierbas que había recogido en el bosque y las mezcló en un cuenco, preparando un ungüento curativo. Al terminar, aplicó la mezcla en la zona dolorida. El rostro de Milo se iluminó visiblemente. Sabía que las medicinas del lobo surtían efecto rápidamente. El aventurero, sonriendo, le pidió que no lo elogiara demasiado y dejó otra porción por si el dolor regresaba. Kina, sonriendo, trajo una pesada caja de madera llena hasta el borde de patatas. Dijo que era para Wolfchan. Él, avergonzado, le pidió que no lo llamara así. Después de todo, ya tenía 42 años. Milo asintió, y los hombres rieron. Más tarde, Lobo estaba cavando la tierra con una herramienta de jardinería. Así. Pasó un carruaje, y su conductora era una joven con sombrero de paja. Se lo quitó y lo saludó. Era Petlera, una atractiva chica de piel oscura y cabello oscuro, ligeramente rizado, hasta los hombros. Nos sugirió que revisáramos su mercancía para ver si había algo interesante. Lobo, riendo, se negó, rascándose la nuca. Pero el comerciante no cedió. Tomó una espada envainada del carro y se la entregó. Él comprendió que era una buena comerciante, porque seguía insistiendo en la compra. De repente, ella notó su espada y notó que parecía desgastada. Solo entonces recordó que no se la había quitado desde su entrenamiento matutino. Él le agradeció su preocupación, pero repitió que no tenía recursos, así que se negaría. Ella suspiró, sonrió, y volviendo al asiento del cochero, respondió que se dirigía a la capital pasando por los pueblos del este. Lobo le recordó que había monstruos en el este, en esa época del año. La niña se encogió de hombros, diciendo que solo eran animales y que su viejo caballo aún era fuerte. Le dio una palmadita en el costado para demostrarlo. Tras despedirse, puso en marcha los caballos. Al oír pasos a un lado, se dio la vuelta y vio al lobo caminando a su lado. Le explicó que quería acompañarla hasta el límite del bosque, porque estaba preocupado. Ella se sorprendió, pero le comentó que no podía pagarle la escolta. Él le aseguró que simplemente quería asegurarse de que estuviera a salvo. Continuaron por el sendero del bosque. Lobo, acostumbrado a esos lugares, notó el inusual silencio. Sabía que el ruido de la carreta atraía fácilmente a los monstruos. De repente, un presentimiento pareció invadirlo. Gritó que alguien estaba cerca y desenvainó su espada. Algo se movió entre los arbustos, y al instante siguiente un lobo saltó. Lobo logró detener el ataque, pero la chica que estaba detrás de él se asustó. Se sorprendió, pues debería haber una barrera alrededor de la aldea. Era difícil contener la embestida de la bestia, y le gritó a Petlera que corriera a la aldea de inmediato y avisara a todos. Ella se tambaleó en respuesta, sin querer soltarlo. Pero, parando otro ataque, Lobo saltó al caballo y le dio una palmada en el costado. El animal y su conductor se lanzaron hacia adelante. La chica logró gritar que contaba con él. En ese momento, recordó la promesa que le había hecho a Reminia antes de irse: no correr riesgos. Con una sonrisa amarga, se disculpó mentalmente con su hija, pensando que quizás no estaba cumpliendo con su rol de padre. El lobo se preparó para atacar de nuevo. La bestia se abalanzó sobre él, y Lobo apenas tuvo tiempo de parar. Cada vez era más difícil parar los golpes, y de repente notó algo extraño. Los movimientos del lobo parecían lentos, y sus propias reacciones se agudizaron. Esquivando los ataques, contraatacó. Se acercó y cortó con su espada la pata delantera de la bestia. El lobo aulló y cayó, salpicando el suelo de sangre. Cuando Lobo miró su arma, se dio cuenta de que la hoja estaba rota, dejando solo la empuñadura. En ese momento, otro lobo se alzó a un lado, y el hombre pensó que se burlaba de él. El monstruo se abalanzó, intentando atraparlo con sus fauces. Lobo apenas lo esquivó e intentó sujetar a la bestia con las manos desnudas. La sangre le goteaba de la pierna. Las fuerzas lo abandonaban rápidamente. Los colmillos del monstruo estaban peligrosamente cerca del rostro del lobo. Midres estaba aterrorizado. ¿Era este el fin? Solo veía una boca abierta llena de dientes afilados. Había perdido su arma, y ahora solo podía golpear desesperadamente al enemigo con los puños. Reuniendo todas sus fuerzas, golpeó a la bestia en pleno rostro. El rostro del monstruo quedó con marcas visibles del golpe. Cayó al suelo de nuevo, esta vez de un solo golpe. Lobo, que le daba la espalda con el brazo aún extendido, se giró, preguntándose si lo había vencido. Más tarde, una multitud de aldeanos se reunió en el centro del pueblo. Cerca de la carreta de una mujer con sombrero de paja, la gente comentaba lo sucedido. La niña se giró y exclamó al verlo. Parecía exhausto, cubierto de sangre, pero su rostro apenas mostraba emoción. Ella y los demás corrieron hacia él, diciendo que no sabía cómo agradecerle por haberla salvado,
y notando que estaba cubierto de sangre. Lobo insistió en que estaba bien, pero el comerciante lo tachó con dureza de irresponsable y presumido, sin querer pensar en las consecuencias. Lo dijo en voz alta, apretando los puños y expresando claramente su desagrado. Lobo, un poco avergonzado, se rascó la mejilla y le preguntó si sabía despellejar a un animal muerto. Cuando ella respondió que no, señaló hacia el bosque y dijo que era un monstruo de rango A, que valía mucho dinero y que podía venderlo para contratar guardias. El comerciante se sorprendió y se negó, pues él había matado a la presa, no a ella. Lobo simplemente suspiró, señalando que él no era comerciante y por lo tanto ella no tenía sentido. Dándose la vuelta se alejó, diciendo que iba a lavarse y descansar. Los aldeanos lo vieron partir con caras de asombro. El comerciante lo despidió boquiabierto, sin palabras. Al día siguiente, Lobo se forjó una espada nueva, satisfecho con el resultado. La hoja estaba como nueva. Solo quedaba un problema por resolver. Se paró frente a un muro con un enorme agujero y fragmentos de rocas que alguna vez formaron parte de él. Al observar el agujero, afirmó que estaba destruido. Sumido en sus pensamientos, se cruzó de brazos y cerró los ojos. No tenía fuerzas para reparar la barrera. Pero no podía depender para siempre de su hija, quien recientemente se había ido a la capital. Su imagen le vino a la mente y decidió pedir ayuda al gremio. Tras examinar las piedras que alguna vez formaron parte de la barrera, miró al cielo. Para entonces, Reminia probablemente ya había llegado a la ciudad. De hecho, seguía en el camino, mirando con tristeza por la ventanilla del carruaje. Ciri notó que desde allí no podían ver su pueblo natal. La niña hinchó los carrillos, preguntándose si su padre se cuidaba, en particular si lavaba la ropa a diario. A Ciri le sorprendió que eso fuera lo que le preocupaba. Él le recordó irritado que su padre había sido atacado recientemente por un lobo y podría haber muerto. Pero, al darse cuenta de lo que había dicho, se tapó la boca con la mano, como si se le hubiera escapado. Reminia pareció complacida y le aseguró que todo estaba bien. Asqueando los dedos, añadió con una sonrisa de suficiencia que había hecho algo por su padre. Sí, los monstruos de la aldea eran de bajo rango, pero fuera de la barrera todo era diferente, y decidió asegurarlo. Ciri se interesó y pidió una aclaración. Con orgullo, le contó que había usado magia para fortalecer el cuerpo de su padre, elevándolo significativamente por encima de su nivel anterior. Ciri se sorprendió. Era un hechizo de alto nivel. Intercambiaron miradas silenciosas. Ciri notó que la victoria en combate dependía de factores ajenos a la fuerza. Sin embargo, para Reminia, su padre era el más fuerte, pues vivía en su corazón. Para enfatizar sus palabras, se tocó el pecho con el dedo. En ese momento, el propio lobo, ocupado en sus asuntos, sintió de repente una extraña excitación. Al levantar la cabeza, vio una figura con una túnica y un sombrero ondeantes de pie al borde del acantilado. Las orejas del extraño eran puntiagudas, como las de un elfo. Preguntó hoscamente qué hacía Lobo allí. El aventurero, confundido, repitió la misma pregunta. El extraño con el bastón de madera permaneció inmóvil. Pero entonces extendió la mano, y Lobo notó un anillo brillante en su dedo. Por el bastón, supo que era un mago. Por las orejas puntiagudas, era evidente que era un elfo. El mago saltó del acantilado, sujetándose el sombrero, y preguntó a Lobo si había oído algo sobre el lobo. Preguntó de nuevo sorprendido. El mago explicó que uno de los lobos había vagado por estas tierras, pero que ya no podía verlo. Lobo preguntó si la bestia pertenece al propio elfo. Resultó que el monstruo había destruido una aldea vecina, y el gremio recurrió al mago en busca de ayuda. Como prueba, mostró una carta relacionada con su misión. Wolf se dio cuenta de que se trataba del mismo lobo solitario que había derrotado recientemente. El elfo parecía incrédulo. Le preguntó al lobo qué rango tenía. Respondió que era un aventurero de rango D. El mago dudaba que alguien de ese nivel pudiera derrotar a la bestia. Lobo asintió, pero añadió que la barrera destruida podría haber sido la razón de la aparición del lobo. El mago dijo que él mismo había estado persiguiendo al monstruo y que probablemente éste había atravesado la defensa al golpearlo. Con expresión sombría, Wolf dijo que si la destrucción de la barrera fue accidental, que así fuera, pero que el mago al menos podría repararla. Este muro era un salvavidas para la aldea que se encontraba más adelante, donde él mismo vivía. En respuesta, el mago pateó la pared, agrandando aún más la grieta. Explicó que recientemente se había instalado una barrera que podía destruirse con suficiente fuerza, y que quien la había creado era inexperto. Lobo se irritó,
Pero el mago, sin prestarle atención, volvió a hablar del lobo y exigió saber dónde estaba su cadáver para entregarlo al gremio a cambio de una recompensa. Beowulf dijo que le había dado la bestia a un comerciante conocido. La maga se enfureció, diciendo que estaba mal hacerlo, y le exigió que revelara el nombre del comerciante o que devolviera el cadáver ella misma. Chaz irritado, Lobo se negó firmemente. Se pararon uno frente al otro. El mago, sin contener su ira, agarró el bastón y, extendiendo las manos hacia adelante, lanzó el hechizo Relámpago Trueno. Todo sucedió al instante. Decenas de esferas de trueno volaron hacia Wolf, explotando con una fuerza ensordecedora junto a él. El mago sonrió satisfecho, seguro del éxito, pero pronto se quedó paralizado al ver al aventurero vivo e ileso en una nube de polvo. Entonces, usando la habilidad Flechas de Trueno, lanzó una lluvia de rayos a una velocidad increíble. 6. Sin embargo, ningún golpe alcanzó su objetivo. Wolf, de alguna manera, esquivó cada uno. Sin perder tiempo, se abalanzó sobre el elfo. El mago pensó que se había vuelto loco, pero al instante siguiente demostró lo contrario. La espada cortó el hombro del elfo, quien gritó, agarrándose la herida con la mano sana. Lobo dijo con calma que no lo mataría. El mago no entendía por qué lo habían dejado con vida, pero la razón era simple. El aventurero no mataba sin extrema necesidad, y por el anillo en su dedo comprendió que tenía una familia. Lobo preguntó si podía restaurar la barrera. El mago admitió que no sería difícil. Entonces Lobo sugirió que lo hiciera. Sintiéndose culpable por entregar el cadáver sin saber a quién pertenecía, vendó el brazo herido del mago y le pidió que aguantara. El elfo, algo desconcertado, le preguntó su nombre. 6 Wolf Sonhario, y dio su nombre completo. El mago prometió recordarlo. Mientras tanto, Ciri intentó despertar a Reminia, diciéndole que habían llegado a la capital real. Frente a ella se alzaba una enorme puerta de madera, tras la cual se extendían hileras de edificios. La niña miraba por la ventana con admiración, con el cabello ondeando al viento. La gente caminaba por las calles, ocupada en sus asuntos. Ciri le preguntó si era su primera vez. Reminia reflexionó un momento. Era su segunda visita. No. La primera vez que venía para una investigación, y no esperaba que su artículo fuera tan bien recibido. Ciri notó que en ese momento solo tenía 12 años. Se disculpó por no estar allí en ese momento, explicando que estaba en otro departamento. La joven, mirando por la ventana, se preocupó por si la recibirían allí. Ciri le aseguró que el rey la recibiría personalmente y que no había duda sobre su recibimiento. 6 Reminia estaba encantada, sonriendo mientras los niños pasaban corriendo junto al carruaje. Más tarde, la criada se ajustaba el corsé. Reminia preguntó qué tipo de atuendo era, a lo que la criada, sorprendida, le preguntó si no sabía que era un vestido. La asistente a su lado le explicó que ese atuendo era necesario para una reunión con el rey. La joven se indignó, pues recientemente había estado con su propia ropa, pero de repente se cambió delante de casi 2 docenas de personas. Recordó cómo las criadas le pidieron que no se moviera mientras se ponía el vestido. Gritó de disgusto, porque ni siquiera 100 personas de su aldea la habrían avergonzado tanto como en esta escena. Ciri sugirió que no era tan tímida al ser vista, pero Reminia la interrumpió bruscamente, diciendo que no pensaba casarse con nadie más que con su padre. La criada le advirtió que iba a apretarse el corsé y le pidió que respirara hondo. Ella se distrajo con las palabras de la criada y, preguntando confusa qué iba a hacer, en ese mismo momento sintió que el corsé se apretaba hasta el límite, lo que provocó que Reminia gritara y no contuviera una aguda maldición. Le temblaban las piernas por los tacones desconocidos. Pensó que sería mejor vestirse como Ciri, pero era su uniforme de trabajo, cómodo y práctico. El chico parecía disfrutar burlándose de su disgusto. Reminia decidió que no era culpa suya, sino del atuendo incómodo en sí. Ciri dijo que no era la primera persona a la que acompañaba a conocer al rey, y la chica decidió dejarlo todo a su criterio. Avanzaron por el pasillo, y pronto llegaron a su destino. Frente a ellos se extendía un enorme salón lleno de gente con ropas ceremoniales. En un estrado, al que conducían escalones alfombrados, estaba sentado el rey, un hombre mayor de larga barba y corona. Su primera pregunta fue si se trataba realmente de Reminia Midris. La muchacha se arrodilló e inclinó la cabeza, diciendo que era un honor conocerlo. Dio su nombre y añadió que era hija de Lobo, de la aldea de Nikiras. Sin levantar la vista, expresó su sincera gratitud por el honor concedido. El rey repitió sus palabras, admitiendo que nunca había oído hablar del Lobo de Nikiras, y se volvió hacia el general Segest, que estaba de pie junto a él. Era un hombre con muchas cicatrices en el rostro, barba corta y cabello largo.
Con una sonrisa desagradable, respondió que él tampoco conocía a este hombre ni a la aldea en sí. El rey le pidió que no se lo tomara a pecho. Comentó que el hombre que la crió probablemente era muy valiente y trabajador. Sin embargo, Sehyrst intervino, afirmando que probablemente había criado a un mono de montaña. Con una sonrisa desdeñosa, añadió que, como segundo gran héroe, había recorrido todo ese camino solo para echar un vistazo a la niña en la que, en su opinión, podría estar escondido un fraude. Reminia se quedó atónita ante tal desprecio, y Ciri, indignado, recordó en voz alta que era reconocida oficialmente como una gran heroína. La joven se volvió hacia su majestad, y la sala quedó en silencio al instante, centrando su atención en ella. Le ofreció al rey verificar personalmente su poder, y le pidió una oportunidad. Él accedió rápidamente, pero especificó cómo lo demostraría. Colocando la palma de la mano sobre su pecho y sin mostrar ningún signo de vergüenza, Reminia propuso un duelo con el general Sehyrst, si él mismo no se oponía, por supuesto, y lo miró. Sehyrst, aunque con aspecto irritado, forzó una sonrisa y aceptó el desafío. El rey lo aprobó, afirmando que observaría la pelea con interés. Apretando los puños, Reminia le advirtió con seguridad que le haría lamentar el día que la llamó impostora. Y parecía que no eran palabras vacías. Los aventureros de rango A completan más de 100 misiones al año, son competentes en 2 tipos de magia superior y tienen más de 10 habilidades especiales. Ciri y el general Sehyrst, aunque no participaron en las misiones, eran de rango A en magia y habilidades. Reminia estaba 2 niveles por encima. Era una aventurera de rango SS y ostentaba el título de gran heroína. Ciri negó con la cabeza, dándose cuenta de que la pelea de entrenamiento aún se llevaría a cabo. Caminaba nervioso por su oficina. Sehyrst comandaba el ejército y ostentaba el título de valiente comandante. Su orgullo se vería gravemente dañado si una joven de 15 años demostraba ser más fuerte. Ciri se volvió hacia Reminia y le preguntó si lo escuchaba. En lugar de responder, exclamó en voz alta que jamás volvería a usar ese vestido, lo que hizo que Ciri se estremeciera y se tapara los oídos. Quedándose en ropa interior, tiró el vestido sobre la mesa y con calma comentó que había oído todo lo que había dicho. No le importaba el orgullo del conde. Había insultado a su padre y, por lo tanto, merecía ser despedazado. Apretando los puños, Reminia juró hacerlo. De lo contrario, no se calmaría. Ciri pensó que era la primera vez que oía a alguien prometer cortarla en pedazos en una conversación casual. Le preguntó con cautela si tenía alguna posibilidad de ganar. Después de todo, su oponente era un guerrero experimentado, aunque de rango inferior. Pero Reminia no lo consideró un problema. Reminia se puso su ropa habitual y parecía despreocupada. La maga se tranquilizó, pensando que con sus poderes podría derrotar al general con un solo hechizo. Pero la chica aclaró de inmediato que no lo haría. Semejante victoria sería injusta, por lo que no USA magia en combate. Parecía más interesada en la nueva blusa de trabajo que admiraba, mientras Ciri, irritada, la observaba en silencio, sin saber qué decir. Pronto decidió hacerle una pregunta. Explicó que no solo renunciaría a la magia ofensiva, sino también a la que alteraba el estado. Ciri se cubrió el rostro con la mano, visiblemente deprimido por esta confesión. Cuando lo llamó, él, aún confundido, le preguntó qué quería. Reminia preguntó con entusiasmo sobre las fortalezas del general Sehyrst. Parecía que ya tenía un plan en mente. Mientras tanto, en el pueblo, Nikiras Wolf cosechaba las hortalizas. Suspirando, se secó el sudor de la frente y guardó las verduras en una caja de madera. Con un rábano fresco en las manos, recordó a Reminia de bebé y se entristeció, pues la extrañaba mucho. Un vecino se le acercó y le preguntó si la niña se divertía en la capital. Wolf estaba seguro de que ella estaba bien. Como padre, sabía que ella era inteligente, comprendía su situación y actuaría con responsabilidad. La mujer coincidió en que Reminia siempre había sido diligente. El orgulloso padre sabía que su fuerza residía en que, en secreto, trabajaba más duro que todos los demás. Mirando el cielo despejado, solo esperaba que su hija no se diera por vencida. En ese momento, en la capital, Reminia caminaba por un largo pasillo y de repente se giró, como si oyera la voz de su padre. Ciri le preguntó qué había pasado, pero ella solo sonrió y sugirió que siguieran adelante. El gran estadio estaba lleno de espectadores que habían acudido a presenciar el combate entre la joven hechicera y el general Sehyrst. En el centro había una arena circular, rodeada de columnas y escaleras. En medio, el general ya estaba de pie con un arma en sus manos. Un bastón, con una punta de metal afilada, como una espada. La multitud lo recibió con gritos, pero de repente se quedó en silencio al ver a Reminia salir con una espada de madera. Parecía que iba a luchar cuerpo a cuerpo contra él. El general, irritado, le preguntó por qué necesitaba una espada, siendo maga. La chica respondió que era parte de su táctica.
El duque le advirtió que no se excusara después, como si no fuera nada serio, y Reminia asintió. Ciri la llamó desde detrás del escenario, pidiéndole que tuviera cuidado. Ella le agradeció su preocupación, lo que hizo reír al conde, pero Ciri estaba segura de que estaría bien, porque era fuerte. El rey y su séquito estaban sentados en el balcón del edificio vecino, observando la arena. Levantó la palma de la mano, dando la señal para comenzar la pelea. La pelea comenzó. Reminia atacó con ímpetu, pero el general detuvo con seguridad sus golpes sin pasar a la ofensiva. Tras parar uno de los ataques, la hizo retroceder de un salto y apoyar la mano en el suelo. La multitud gritó con fuerza. El golpe fue más rápido y contundente de lo esperado. Quedó claro que no era una novata. Cerrando los ojos, respiró hondo. Al abrirlos, el general se abalanzó, intentando atacar, pero Reminia lo esquivó con destreza. Le lanzó una serie de rápidos ataques, pero ella logró pararlos. Ciri, observando la pelea, se preocupó y animó a la chica, gritándole que se esforzara más. El general retrocedió unos pasos. Mentalmente, reconoció que ella era una oponente digna, pero todavía creía que la pelea estaba llegando a su fin. Ciri advirtió en voz alta a Reminia que el conde iba a pasar a la ofensiva. El general usó una combinación letal continua, creando 4 copias de sí mismo. Todas atacaron a la chica, y parecía que los golpes dieron en el blanco, pero ella salió ilesa. El general estaba confundido. Había evitado todos sus ataques, aunque era una maga, y también una niña muy joven. Reminia se abalanzó de nuevo, preparándose para atacar, y tomó una postura, preparándose para defender. De repente, repitió su técnica, creando 4 clones con un ataque letal continuo, y logró herirlo. Segest se desplomó, exhausto, y Reminia permaneció en el centro de la arena con una postura orgullosa. La multitud estalló en vítores, celebrando su victoria. Se dio la vuelta y vio al rey acercándose. El monarca la elogió, calificando la lucha de excelente resultado y deseándole que siguiera sirviendo al bien del Estado. Reminia se arrodilló y aseguró que por el bien de Rexenia continuaría con su trabajo e investigación. Al bajar del escenario, Ciri corrió hacia ella, la abrazó y exclamó: ¡Fue increíble! Admitió estar un poco nerviosa y le agradeció su consejo antes de la pelea. Sin él, el resultado podría haber sido diferente. Mientras tanto, los 2 hombres ayudaban al general a levantarse. Segest parecía enojado y confundido. Reminia se giró hacia él, señalando que su técnica podría ser aún más peligrosa si añadía un 5.º golpe. Bastaba con retroceder medio paso para realizar una embestida adicional. Incluso se ofreció a enseñarle, lo que sorprendió a todos los presentes. El general, aún asombrado de que no solo copiara su técnica, sino que también intentara mejorarla, preguntó quién le había enseñado esgrima. La niña respondió que su padre se lo había enseñado. Segest le pidió que lo nombrara, y ella respondió: Nicholas Wolf, añadiendo que valía la pena recordarlo. Él asintió. Desde atrás, Ciri notó que era bueno haber decidido no cortarlo en pedazos. Reminia asintió, añadiendo que ahora el general recordaría el nombre de su padre. Ciri notó que lo quería mucho. Ella lo confirmó con una sonrisa. Mientras tanto, trabajando en las camas junto a su vecino, Wolf estornudó, como si respondiera a las frecuentes menciones de sí mismo. Mientras tanto, un dragón sobrevolaba las cordilleras y aterrizó en una de las cornisas. Había muchas criaturas similares a su alrededor, todas custodiando un enorme huevo. Cuando la cáscara empezó a romperse, la atención de los dragones se centró en él. Al mismo tiempo, en la aldea, Lobo regresó del bosque con una bolsa llena de hierbas, decidiendo que era suficiente por hoy. Se podían elaborar muchas medicinas con este suministro. Ya en la aldea, se dio la vuelta. Se oía ruido proveniente de allí. Los habitantes se habían reunido en un lugar, y Lobo, avanzando a paso firme, esperaba ver comerciantes. Pero frente a él había un mago a caballo, el mismo que había conocido hacía poco. El elfo se dio cuenta del aventurero, le dijo algo a la muchacha del siguiente caballo y se dirigieron directamente hacia él. La muchacha se detuvo y preguntó si él era Wolf Midris. Él guardó silencio, mirándola, y solo cuando ella repitió la pregunta se disculpó y confirmó que había sido él. La chica se bajó del caballo y comentó que su subordinado le había causado problemas la semana pasada. Al oír esto, el mago se quedó cabizbajo, quitándose el sombrero. La joven, junto con sus compañeras, hizo una profunda reverencia pidiendo perdón. Lobo, avergonzado, le pidió que parara. Lo sucedido ya era cosa del pasado, y nada terrible había ocurrido. Añadió que gracias a la ayuda del mago fue posible restaurar la barrera protectora, pero la chica no estuvo de acuerdo, alegando que la culpa era suya como líder, y pidió aceptar sus disculpas. Al darse cuenta de que no se rendiría, Wolf accedió,
y le pidió que levantara la cabeza, tras lo cual le preguntó su nombre. Sonriendo y poniéndose la mano en el pecho, se presentó como Henry Rogue Rifalas, líder del escuadrón Libélula Azul. Wolf le preguntó si pertenecía a la gloriosa familia Rifalas. Una de sus compañeras lo confirmó con orgullo. El tercero, un caballero llamado Rimat, añadió que Lady Henry era pariente del rey Murad de Rexenia y la hija mayor del duque, jefe de la familia Rifalas. Wolf admitió, confundido, que era una princesa. Tardó un momento en comprender lo que se había dicho y rápidamente hizo una reverencia, disculpándose por su comportamiento. Henry, un poco avergonzado, dijo que no era necesario. Volviéndose hacia su caballero, ella le preguntó si el nombre Midres le recordaba algo. El mago respondió pensativo que una chica con ese apellido había recibido recientemente el título de gran heroína y que al parecer vivía en Esa aldea. La princesa preguntó si Lobo era su padre. Él confirmó que Reminia era su hija. Henry rió, señalando que ahora entendía por qué el mago Dallas, que servía a su familia, no podía con él. Henry, tomándole la muñeca con ambas manos, lo miró expectante y dijo que le gustaría mucho recibir algunas lecciones de él. Después de un rato, la princesa se puso en posición de combate, agarrando un grueso palo de madera en lugar de una espada. Frente a ella, Wolf, igualmente desconcertado, sostenía el mismo palo. Le preguntó al caballero qué era la libélula azul. Este le explicó que era un escuadrón de autodefensa. Henry añadió que, debido a la lejanía de las aldeas respecto a la ciudad donde se encontraba el gremio, su grupo exterminaba monstruos por su cuenta. Tras calentar, llamó al señor Lobo y se ofreció a luchar sin vergüenza. Parecía incómodo, no podía luchar en serio contra la princesa. El plan era simple, ceder un poco y luego alejarse. El elfo que estaba a su lado bajo la palma de la mano, dando la señal para empezar. Se quedaron uno frente al otro, apuntando con sus palos como si fueran espadas. Esto le resultó difícil a Lobo, quien intentó encontrar una salida. Perdido en sus pensamientos, no se dio cuenta de lo cerca que estaba la princesa. Sus movimientos eran precisos, sus golpes rápidos y certeros. En cuanto él repelió el ataque, ella volvió a la ofensiva. Tuvo que recibir algunos golpes. Era evidente que tenía mucha experiencia. Su oponente resultó ser fuerte. El caballero sentado en el tocón con expresión perezosa le gritó a Wolf que había olvidado advertirle. La princesa es una aventurera de rango B, así que es peligroso subestimarla. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. A Wolf le habría gustado señalar que estas cosas debían decirse con antelación, pero no había tiempo. No tenía sentido contenerse ante un oponente fuerte. Henry no parecía cansado. Al retroceder y abrirse, sin darse cuenta, le dio una oportunidad, y Wolf se apresuró a atacar. Pero ella logró esquivarlo, dejándolo en desventaja. Una vez a un lado, la princesa levantó su bastón por encima de la cabeza. Sus golpes eran tan calculados como su defensa. Le advirtió que se preparara y atacó. Wolf se sumió brevemente en sus recuerdos. La pequeña Reminia, tras derrotarlo en un entrenamiento, le preguntó por qué se había rendido. Tumbado en el suelo, lo negó, diciendo que simplemente era fuerte. La niña exclamó entonces que su padre no debía perder contra nadie. Él sonrió y le pidió que no dijera tonterías. Pero para ella él era un héroe que estaba obligado a ganar siempre. Abrazándola, le prometió que no perdería, y ella en respuesta le pidió que se esforzara más. Volviendo al presente, Wolf detuvo el golpe bruscamente, aunque parecía que el resultado ya estaba previsto. Henry se sorprendió. Devolvió el golpe con tanta fuerza que le arrancó el palo de las manos. La pelea había terminado. Corrió inmediatamente hacia ella, preocupado de que estuviera herida. La princesa, sonrojada, lo miró, lo que lo confundió. Acercándose, gritó su nombre. Entonces, de repente, agarrándole las manos, le pidió que se casara con ella. Preguntó en voz alta, sorprendido, sin creer lo que oía. Sue. Un hombre llamado Hayriel Rogue Rifalas se paró frente al espejo, evaluando su impecable apariencia. Vestía un traje caro y elegante y unas estrictas gafas rectangulares. Se alisaba el pulcro bigote con los dedos. Hayriel poseía aproximadamente el 15% del territorio del reino de Rexenia, dirigía la casa ducal de Rifalas, supervisaba la agricultura y administraba 2 minas. Como hombre muy ocupado, estaba acostumbrado a planificar cada minuto. Cuando un sirviente se le acercó con la intención de hablar de negocios con sus aliados, el duque levantó la mano, interrumpiéndolo. Dijo que la conversación tendría que posponerse.
Hoy por fin cenaría con su hija. Después de todo, él también necesitaba descansar a veces. En la mesa, la princesa le confesó a su padre que había un hombre con el que quería casarse y le pidió que lo conociera. El duque, al oír esto, se atragantó y un sorbo de vino se derramó a un lado. Sorprendido, declaró abruptamente que no estaba de acuerdo con tal boda. Enrique, en respuesta, le reprochó que se negara sin siquiera conocer a la elegida y le advirtió que podría guardarle rencor a su padre. Parecía haber funcionado. El hombre, tras moderar su dureza, le pidió que le contara más. Empezó preguntando por su nombre, pero no le decía nada. Luego, el duque le preguntó por su rango. La princesa respondió con calma que era de rango D, aunque ya retirado, pero muy fuerte. Al enterarse de la pensión, Jairil sintió un sudor frío correr por su espalda y preguntó por su edad. Henri, sin entender el truco, respondió con calma: unos 42. Estas palabras finalmente lo desmoralizaron y cayó de bruces sobre la mesa. Se levantó bruscamente y golpeó la mesa con los puños, exclamando que no permitiría que su hija se casara con un anciano. Le exigió que pensara en la diferencia de edad. Henri estuvo de acuerdo en que sí la había, pero aseguró que el poder del amor superaría cualquier obstáculo. El duque se agarró la cabeza. No era la primera vez que Henri se enamoraba perdidamente de un hombre más fuerte que ellas. Si no se detenía esta tendencia, la próxima vez traería un dragón a la casa. La idea de un dragón rondaba su mente. Jairil llamó a Rimot y le preguntó cómo iban las cosas con la mina. El caballero respondió que aún no habían encontrado ningún aventurero de rango A o superior que pudiera encargarse del problema. Ante esto, el duque respondió con una sonrisa pícara que lo entendía todo. Se volvió hacia su hija y le preguntó si sabía que un dragón se había asentado en la mina. Tras escuchar una respuesta afirmativa y una contrapregunta sobre la solución, declaró que si su elegido lograba matar al dragón, recibiría una invitación a su casa. Henri estaba contento con esta condición. El duque estaba seguro de que este lobo difícilmente podría con el dragón. Más tarde, el trío, la princesa, el mago y el caballero, cabalgaba. El mago, comprendiendo la esencia del plan, le preguntó cómo iba a llevar al lobo ante el dragón. Para Henri, no fue difícil. Estaba segura de que él accedería. El mago objetó. Lobo ya no era un aventurero, se había retirado y era improbable que aceptara el desafío. El caballero coincidió en que no sería fácil persuadirlo. La princesa lo pensó y ideó un plan. El elfo irrumpió en la casa del lobo, gritando que Henri había caído en las garras de un dragón. El hombre, sorprendido, se levantó de un salto de su silla y le preguntó si había oído bien. El mago se asombró de que le creyeran la primera vez. Recordó las palabras de la dama de que el héroe sin duda salvaría a la princesa, y, por supuesto, comprendió que era mentira. Un lobo agitado se dirigió a la puerta, diciendo que necesitaba contactar al gremio de inmediato, pero el mago lo detuvo. Le aseguró que la demora era peligrosa y le pidió al lobo que lo ayudara personalmente. De lo contrario, el dragón podría devorar a Henri. Wolf se sorprendió de que le pidieran ayuda. El caballero que entró en la casa añadió que no había nadie más fuerte que él en la zona y le rogó que ayudara. Nicolás miró a los hombres, que inclinaban la cabeza en señal de súplica, y decidió que haría todo lo posible. Sin embargo, el mago y el caballero ya pensaban en cómo exigirían un aumento de sueldo por semejante tarea. El trío se puso a cubierto, y Lobo examinó la zona con binoculares. Contó al menos 12 dragones. El mago supuso que se habían reunido allí para procrear y que en algún lugar del interior debía haber una dragona escondida en las profundidades. Wolf notó que no veía a la princesa Henri por ninguna parte. El mago dudó y admitió que era cierto. El caballero casi dejó escapar que estaba bien, pero luego se corrigió, afirmando únicamente que estaba viva. El aventurero quería creerlo. Sin embargo, los compañeros sintieron un gran peso en el alma por sus propias mentiras. El caballero preguntó qué harían a continuación. En respuesta, Lobo extendió al suelo todo lo que había traído consigo. Resultó que eran medicinas y las herramientas para fabricarlas. Les dijo a sus asombrados camaradas que simplemente observaran. Wolf comenzó a moler las hierbas y roció la mezcla resultante sobre los troncos apilados. Luego acercó la antorcha a ellos. Un denso humo se elevó de las llamas, envolviendo a los dragones. Bajo su influencia, los monstruos se durmieron uno tras otro. El caballero observó que los dragones suelen ser muy resistentes a tales efectos. El mago preguntó con interés si Lobo le revelaría la composición de su remedio. Respondió que se enteró por una aventurera que conocía y prometió revelar la receta una vez completado el caso. El mago le dio las gracias y le preguntó el precio, pero Lobo rechazó el dinero. Explicó que había recibido este conocimiento gratis, así que no cobró.
De hecho, encontró la receta en un libro que le dejó la madre de Reminia. Cambió los ingredientes, pero el remedio aparentemente funcionó. El aventurero guió a sus compañeros por la pendiente. El caballero, que caminaba de otras, se preguntaba de dónde había sacado el aventurero de rango D esas técnicas para luchar contra dragones. El mago se volvió hacia el caballero retrasado y le preguntó qué pasaba. Mientras tanto, al otro lado de la cordillera, el duque observaba la escena con sus binoculares. Henry le preguntó qué pensaba de su prometido. Eäril admitió que había algo inusual en Wolf y que no parecía haber vivido en la naturaleza toda su vida. Rebosante de alegría, la princesa quiso aclarar si esto significaba su consentimiento al matrimonio, pero su padre la interrumpió con una rotunda negativa, explicando que solo había adormecido a los wyverns, no los había ahuyentado. Henry tuvo que taparse los oídos para no gritar. Ella estaba tan molesta que casi se le saltan las lágrimas, pero rápidamente se recompuso, asegurándole que no era un problema, porque el señor lobo seguramente sería capaz de derrotar a los dragones. Juntó las manos en un gesto de oración y miró al cielo. Todos los presentes sintieron una fuerte ráfaga de viento y se cubrieron la cabeza. Un enorme wyvern descendía rápidamente del cielo. Mientras tanto, en la capital real, Ciri estaba sentada en el sofá con un libro, y Reminia, con las manos apoyadas en las mejillas, miraba con aburrimiento al vacío. Le pidió que la dejara ir a casa. Ciri se negó furiosa, recordándole que había devuelto todas las herramientas y materiales mágicos que el país le había dado por iniciativa propia. Por ello, la dirección del Instituto de Investigación se interesó en ella. Le explicó que tenía que quedarse allí hasta que llegara el equipo experimental que había pedido. Reminia, como si ignorara la charla, dijo que estaba preocupada por su padre. Ella explicó que le preocupaba que alguna mujer lo engañara. Ciri se rió entre dientes, considerándolo improbable. Mientras tanto, Wolf y sus compañeros examinaban a uno de los wyverns dormidos. El mago no podía creer que los dragones estuvieran realmente dormidos, y estaba cada vez más asombrado por el conocimiento y la habilidad del aventurero de rango D. El propio lobo no estaba menos sorprendido. Aunque había aprendido mucho de los libros, en sus últimas batallas había demostrado una fuerza desproporcionada y una agilidad increíble. Solo una persona podía hacer algo así. Wolf notó que la seguridad de la princesa era lo más importante ahora. Sugirió que la buscaran mientras los wyverns dormían. Rimat se rascó la cara y pareció confundido, al igual que el mago. Ambos rápidamente idearon una nueva versión de los hechos. El aventurero se sorprendió, pero comprendió que la orden provenía originalmente del duque Rifalas y consistía en destruir a los wyverns. Rimat estuvo de acuerdo y añadió que si la princesa regresaba sin eliminar a los monstruos, Henry podría ser castigada. Por lo tanto, el caballero argumentó que, por su bien, era necesario destruir a los dragones. Lobo notó que había demasiados enemigos, pero sus interlocutores le aseguraron que lucharían con él, aunque reconocían la magnitud de la amenaza. Tras pensarlo un poco, Wolf dibujó un diagrama del dragón en el suelo, rodeando su cola, y sugirió cortársela. Los wyverns, al ser criaturas mágicas, son excelentes voladores, pero se mueven lentamente en el suelo. Perder una cola los desequilibraría en vuelo, convirtiéndolos en cadáveres indefensos. Debido a la capacidad regenerativa, no hay receptores de dolor en esta parte del cuerpo, por lo que no deberían despertar. El mago captó la idea y estuvo de acuerdo en que así sería fácil acabar con los enemigos. Solo quedaba actuar de inmediato. Lanzó el hechizo Hoja de Viento y lo apuntó a la cola del wyvern más cercano. El caballero tenía que trabajar con una espada y envidiaba involuntariamente a quienes poseían magia. El mago replicó que la esgrima de Rimat era equivalente a la de rango A, o incluso superior. En ese momento, Dallas percibió el peligro desde arriba y alzó la vista para ver a un wyvern acercándose. Ya estaba acumulando llamas en su boca. El mago se quedó atónito al ver que uno de ellos no se había dormido. Wolf, que estaba cerca, saltó al instante, interceptó el camino del enemigo y, con un potente golpe, le asestó un golpe en la cabeza con su espada. Los compañeros observaron con asombro cómo aterrizaba, y el wyvern, partido por la mitad, cayó del cielo. Rimat notó que había cortado su cuerpo, y el mago añadió, por la mitad, y además con una hoja de acero. Midres declaró que dejaba la batalla en sus manos, y él mismo fue en busca de Henry. Se dirigió solo a las profundidades de la mina, esperando mentalmente que ella estuviera bien. Mientras avanzaba, notó un huevo roto y vacío en el centro de la cueva. Esto significaba que la madre dragón no estaba allí, pero el calor del cascarón indicaba que estaba cerca. Henry tampoco estaba a la vista. En ese momento, se escuchó un rugido furioso desde la salida, y Midres corrió de vuelta al lugar donde la madre dragón descendía sobre su grupo desde el aire. El duque corría hacia ellos, gritando a Rimat y Dallas que ayudaran a Henry.
El mago preguntó, presa del pánico, si la princesa no estaba con él. Lobo no entendía por qué debía estar con el duque. Rimat, mirando a través de binoculares, notó que Rogue estaba atrapado en las garras del monstruo. El duque confirmó que la madre dragón había secuestrado a su hija y le rogó que la salvara. Mientras tanto, el monstruo acumulaba fuego en la boca. Los compañeros ordenaron al duque que se alejara. El mago erigió un escudo de viento, pero el hechizo solo amortiguó parcialmente el ataque y no salvó a todos. Dallas preguntó si el duque, sentado en el suelo, se encontraba bien. El caballero comentó con tristeza que sin un guerrero de rango A, estaban condenados. Entonces Wolf dio un paso al frente y le dijo a Rimat que distraería al dragón mientras rescataba a la princesa. Aconsejó atacar la cola con magia, para que incluso un oponente tan grande perdiera el equilibrio. El mago accedió a intentarlo. El duque le recordó que Wolf era solo un aventurero de rango D. Él respondió que era un honor para él luchar bajo el mando del gran duque, y les aseguró que definitivamente salvarían a Lady Henry. Pidió confiarles el destino de su hija. Con un poderoso salto, Lobo se encontró frente a la dragona y la golpeó en la cabeza con su espada. Pero el monstruo sobrevivió e intentó atraparlo con la boca. El mago de abajo logró lanzar un hechizo, golpeando a la madre dragón. El monstruo enfurecido intentó escupir llamas hacia Dallas, pero Wolf cargó nuevamente y golpeó, haciendo que su espada se agrietara y se rompiera. Quedó desconcertado por un instante, pero enseguida recobró el sentido y clavó el fragmento de la espada directamente en la cabeza del enemigo. El monstruo aflojó las patas de dolor, liberando a la princesa. Esta cayó al suelo, pero Rimas logró sujetarla mientras el duque observaba conmocionado. El caballero aterrizó suavemente con Henry en brazos cerca de Wolf, y asombrado, le preguntó a Midres quién era. Mientras tanto, en la capital, Riminia, que se había quedado dormida en su escritorio, despertó repentinamente gritando. Había soñado que su padre estaba en peligro. Bot, sin prestarle atención, simplemente le ordenó que dejara de dormir en su escritorio, pues su turno aún no había terminado. La niña le rogó a Ciri que la dejara volver a casa, asegurándole que algo le debía haber pasado a su madre. Él le recordó que antes de irse, había fortalecido con esmero las habilidades de su padre y que nada le sucedería. Pero Riminia seguía preocupada, por lo que le reprocharon sus caprichos infantiles. De repente, cerró los ojos, extendió la mano y comenzó a recitar un conjuro, pidiendo al árbol sagrado la bendición del agua pura y la protección contra el mal. Invocó la llave sagrada de los poderes exorcistas de demonios, e invocó la espada de la aurora boreal, un arma capaz de destruir la oscuridad incluso en el crepúsculo. Una vez más, Ciri no comprendió qué tenía en mente. Dos brillantes sellos mágicos aparecieron ante ella, cuya luz cegó incluso a quienes estaban fuera del laboratorio. Ciri se asombró y dudó de que fuera un sueño. Un arma sagrada apareció justo frente a ella, y Riminia la envió de inmediato a otro lugar con un hechizo. Cuando Ciri preguntó, respondió que se la había dado a su padre. Le aseguró que Wolf no se confundiría ni siquiera si la espada aparecía inesperadamente. Por ejemplo, mientras cocinaba. La hoja estaba destinada a desaparecer en cuanto pasara el peligro, y por lo tanto, en su opinión, no habría problema. Ciri se agarró la cabeza, dándose cuenta de que ya había demasiadas dificultades. Mientras tanto, en la cueva, Lobo se encontraba frente a la madre dragón, quien se ponía de pie. El mago se asombró de cómo podía moverse tras recibir heridas. Con un arma rota, el aventurero no pudo asestar un golpe mortal. Pero en ese momento, una luz cegadora brilló frente a él, y la misma espada apareció en el aire. No entendía de dónde provenía, pero enseguida comprendió que con su ayuda podría llevar la lucha hasta el final. Tomando el arma por la empuñadura, notó que era más fuerte que el cobre, pero a la vez ligera como una pluma. Empezó a sospechar que ante él se alzaba una espada sagrada, y dudó si se trataba de un milagro o de la atención de su hija, Cés. Sin embargo, una cosa era segura: con tal arma, sería capaz de derrotar al dragón. La madre dragón exhaló un torrente de llamas, pero Lobo las desvió fácilmente con su nueva espada. El fuego se reflejó hacia la bestia. Quienes estaban detrás de él no podían creer que hubiera podido desviar el aliento del dragón. El aventurero se giró hacia sus compañeros, pero en ese momento la princesa corrió hacia él, gritando su nombre. Observó con alivio que estaba bien. Henry notó la espada en sus manos y la consideró un regalo de una diosa caprichosa. Entonces, dejando de lado la conversación, Wolf anunció que distraería a la madre dragón y que los demás debían atacar. De repente, otros dragones empezaron a aparecer de todas partes. El ruido debió despertarlos, pero ninguno tenía cola, lo que les restaba velocidad. El mago invocó el escudo de viento. La princesa sacó la espada de su familia y, pasando junto al lobo, le dijo que no se preocupara, asegurándole que se encargarían del resto de los enemigos. Él, levantando su espada,
dio la orden para que todos avanzaran para cubrir a Wolf. El duque exigió en voz alta que el aventurero le mostrara cómo mataría a la madre dragón. Ser Lobo le pidió con una leve sonrisa que confiara en él. 6 Rimini se sentó en el sofá y comió felizmente granos de maíz fritos, molidos y fritos en aceite. Ciri entró en la oficina, disculpándose por molestarla. Le preguntó qué tan poderoso era el hechizo fortalecedor que le había lanzado a su padre. La chica, emocionada, quiso contarle más, pero Ciri admitió que solo quería pasar el rato, y le preguntó qué clase de monstruos creía que podría controlar. Según ella, una pelea con una criatura de clase A podría ser peligrosa para él, especialmente si él, poseyendo magia, intentaba probar su fuerza en un oponente mágico más fuerte, arriesgándose a resultar gravemente herido. Ella simplemente se rió, asegurándole que todo estaría bien con su padre, porque era lo suficientemente fuerte. Cambió de tema con astucia y volvió a pedir que la dejaran ir a casa, pero se lo negaron al instante. Mientras tanto, en la mina, Wolf cometió un error fatal y perdió el brazo. Todos se quedaron paralizados de horror, al darse cuenta de que un movimiento en falso les había costado un precio terrible. El oponente de clase A era demasiado fuerte. La princesa corrió hacia él, gritando su nombre, pero su camino fue bloqueado por nuevos dragones que la rodearon junto con el mago y el caballero. La amenaza se cernía sobre todos y ya no podía alcanzar al lobo. Los ojos del hombre se estaban oscureciendo. Estaba perdiendo demasiada sangre. Se agarraba el muñón de su brazo herido, pero no iba a ceder. Por Henry, Rimat, Dallas, el duque y sobre todo por su hija y la promesa que le había hecho, tenía que levantarse. Aún no es su momento de morir. Con un grito furioso, liberó su poder interior, y una luz cegadora lo envolvió todo a su alrededor. Ante la mirada de todos, su brazo herido fue restaurado. El caballero, asombrado, pensó que era inmortal. El mago explicó que se trataba de una regeneración temporal, un hechizo que normalmente buscaba una curación gradual. Pero la restauración completa de la extremidad era un caso excepcional. Wolf observó la nueva mano con una leve sonrisa, dándose cuenta de que su hija se había excedido en sus cuidados. Apretó los dedos en un puño, sintiendo que recuperaba las fuerzas. Ahora estaba listo para luchar de nuevo. El dragón exhaló un torrente de llamas, pero Lobo lo esquivó con facilidad. Apuntó con su espada y saltó directo a la boca del monstruo. Recordó el error anterior, cuando el grito de guerra lo paralizó, y estaba decidido a no repetirlo. 6. Activando la aceleración, asestó una serie de golpes rápidos y precisos al enemigo. El monstruo rugió aún más fuerte que antes, preparándose para un ataque decisivo. Pero Wolf ya estaba listo para asestar su golpe final. El poderoso golpe cayó con tanta fuerza que las nubes sobre la mina se dispersaron por la explosión. Wolf se quedó de pie, respirando con dificultad, frente al dragón derrotado, y la espada que sostenía comenzó a disolverse en el aire. La princesa corrió y lo abrazó con fuerza. Ella sostuvo su mirada y él quedó atónito. Delante de todos, dijo que sabía de su victoria y lo besó en la mejilla. El aventurero no comprendía del todo lo que sucedía, y el sol ya asomaba sobre las montañas liberadas. Más tarde, Wolf subió las escaleras de la mansión, maravillado por el lujo que lo rodeaba. Candelabros de cristal relucientes, una limpieza impecable, un retrato del gran duque. Recordó que la invitación era una recompensa por derrotar a los dragones. Mientras se preparaba para la reunión, quería aparentar dignidad. Pero la diferencia de estatus era evidente. Se notaba incluso en el comportamiento de los sirvientes. Sumido en sus pensamientos, de repente se dio cuenta de que había olvidado cambiarse la ropa interior. El mayordomo lo llamó y le sugirió que entrara a descansar. Condujeron al lobo a una enorme casa de baños con jarrones, una cascada y una estatua de piedra de un león que se alzaba sobre el salón. El espacio era tan grande que le recordó los baños públicos de la capital, donde había estado antes. Pero allí siempre había mucha gente y ruido. Aquí, sin embargo, reinaba la paz y la tranquilidad. Para él, semejante lujo era una recompensa inestimable por las pruebas que había superado. Se sumergió en el agua caliente, cerró los ojos y se relajó por completo. Sin que nadie lo notara, otro hombre entró en la bañera. Una voz lo llamó desde detrás del vapor, y al darse la vuelta, vio a Lady Henry, envuelta solo en una toalla que apenas ocultaba su figura. El hombre abrió la mirada involuntariamente y se dio la vuelta rápidamente. La princesa, sin vergüenza, declaró que había venido a lavarle la espalda, lo que lo confundió aún más, pues tal cosa era completamente impropia de su posición. Sin embargo, la chica insistió, preguntando si podía molestarlo. Una ligera vergüenza se notaba en su voz y sus movimientos. Lobo, como si perdiera el sentido común, accedió, pero solo si le lavaba la espalda, así que se encontró sentado en una silla,
cubierto con una toalla, mientras la princesa le frotaba suavemente la espalda. Al preguntarle cómo se sentía, admitió que era agradable, y comentó que hacía mucho que nadie le había mostrado tanto cariño. Al preguntarle el motivo de su gesto, le respondió que era una forma de agradecerle, y al mismo tiempo, de disculparse. Él le preguntó desconcertado de qué era culpable, y la niña le explicó que se había resbalado accidentalmente y había caído sobre su espalda. En ese momento sintió su cuerpo rozar el suyo, y la sangre le anegó el rostro. Intentó controlar sus pensamientos, recordándose su edad y estatus. Solo la fina tela de la toalla permanecía entre ellos, y supo que no debía ceder a la tentación. Al intentar alejarse, Henry resbaló nuevamente y cayó hacia atrás, y la toalla se deslizó de su cuerpo, terminando justo en el rostro del aventurero. Tras quitárselo, se quedó paralizado involuntariamente al ver a la chica completamente desnuda. La princesa, al notar su mirada, admitió sentirse incómoda por tanta atención. Wolf se recompuso rápidamente. Le entregó la tela y le preguntó si estaba bien. Henry, avergonzada, bajó la mirada y se disculpó, explicando que siempre se distraía cuando no sostenía una espada. El hombre le aseguró que no era un problema, e incluso señaló que esa característica solo aumentaba su encanto. Al oír esto, ella sonrió. En ese momento, una criada entró en la casa de baños, anunciando que los preparativos estaban listos. La princesa gritó de sorpresa y, tras despedirse de Wolf, dijo que se verían pronto y se marchó. Al quedarse solo mientras se vestía, pensó que debía olvidar este incidente cuanto antes. Se puso la camisa y salió al pasillo, donde una criada lo detuvo y le pidió que esperara. Ante él se encontraba un guardia vestido de gala con lanzas. Un instante después apareció el duque, vestido con un lujoso traje y con una apariencia majestuosa. A su lado estaba Enrique. El duque agradeció a Lobo su hazaña, y el hombre, sin darse cuenta, notó que su hija lucía deslumbrante. La princesa llevaba un vestido largo blanco de escote pronunciado con lazos en la espalda, y llevaba el cabello recogido con cuidado. Las mejillas de Wolf se sonrojaron, y apartó la mirada rápidamente. El duque elogió la victoria sobre la madre dragón, y le ofreció al héroe expresar cualquier deseo que intentara cumplir. La princesa escuchó con una leve sonrisa, y detrás de ella estaban el mago y el caballero. Lobo, tartamudeando, dijo que solo actuaba para ayudar a Lady Henry y que no necesitaba una recompensa. El duque, suspirando, notó su altruismo, pero ofreció otra opción. Esta propuesta era una invitación a entrar al servicio de la casa del duque. Los términos incluían un salario decente, propio de un aventurero de clase A, y el rango de capitán, así como la oportunidad de adquirir una casa en la capital. Sin embargo, Midres hizo una reverencia cortés y declinó la oferta, explicando que se había retirado del negocio y solo soñaba con una vida tranquila en el pueblo. Enrique intervino, señalando que su padre admiraba su fuerza, pero Lobo insistió en que su objetivo era preparar un lugar al que su hija pudiera regresar. El duque, sonriendo, reconoció su terquedad. Habiendo aceptado el rechazo, se ofreció al menos a aceptar el premio como muestra de gratitud. Sería una vergüenza para la casa de Rifalas dejar ir al Salvador sin algún tipo de recompensa. Wolf sugirió que, en lugar de una recompensa personal, compraran los bienes a un comerciante que visitaba su aldea ocasionalmente. Esta muchacha le había regalado una vez una espada como muestra de gratitud por haberlo salvado, aunque había intentado venderla ella misma. Él se había ofrecido a pagarle muchas veces, pero ella siempre se había negado. El duque estaba impresionado por la importancia que para Wolf tenían el bienestar y la felicidad de quienes la rodeaban. Sin embargo, el hombre creía que su petición sería rechazada. Sin embargo, el duque, tosiendo levemente en su mano, le aseguró con moderación que si ese era su deseo, lo cumpliría. Los bienes se comprarían al precio más alto. Chasqueando los dedos, hizo una señal al mago y al caballero, y ellos inclinaron la cabeza en silencio. El duque añadió que algún día el mundo descubriría su poder, y entonces habría quienes estarían deseosos de usarlo o pedir ayuda con aún más insistencia que él. Tenía curiosidad por ver qué haría Lobo en tal situación. Dedicó esta tarea hasta la siguiente reunión, ofreciéndose a llevar a la princesa con él si quería. Las palabras confundieron al aventurero. Henry, bajando la mirada, se acercó a él y admitió que debía saber la verdad. Wolf repitió su confesión de que la condición para aprobar el matrimonio era la eliminación del dragón en la mina, y la historia del secuestro de la princesa era una invención para atraerlo. La muchacha, sintiéndose culpable, pidió perdón. Ella lo vio levantar la mano y cerró los ojos, como si esperara un golpe. En cambio, Wolf le puso suavemente la mano sobre la cabeza, diciéndole que lo más importante era que estaba bien. Mentir era malo, pero ella se disculpó, y eso le bastó.
Sus ojos brillaron de lágrimas al oír esas palabras. Cruzó los brazos sobre el pecho y permaneció de pie con la cabeza gacha. Henry admitió que le gustaría volver a verlo. Wolf le respondió que si alguna vez pasaba por su pueblo, sin duda debería visitarlos. Sin embargo, le advirtió que vivía modestamente y que no esperara una recepción lujosa. La chica prometió con una sonrisa que sin duda iría. En la aldea de Nikiras, lobo desperto y bostezo. Tras derrotar al dragón y visitar al duque, había descansado 3 días, recuperándose. Estirándose, murmuró que la vejez no era una alegría y decidió ir a ver cómo iban las cosas en el jardín. Se preparó el desayuno, se puso la camisa y se ajustó el cinturón. Se dio una bofetada, salió de la casa y vio una multitud reunida en un lugar. Supuso que alguien había llegado. La suposición resultó ser correcta. Entre la gente había una princesa con un martillo en las manos. Al ver al lobo, corrió de inmediato. Resultó que cerca había un mago y un caballero, ocupados en construir una casa. Midres, sorprendido, preguntó si realmente habían decidido mudarse a la aldea. El mago explicó que sería la base de su escuadrón Libélula Azul, desde donde podrían proteger los asentamientos vecinos. El caballero añadió que, tras regresar a casa, decidieron que sería más efectivo. El padre de la princesa le aconsejó que siguiera el ejemplo del Señor Lobo y aprendiera de él. Los aldeanos, al enterarse de las intenciones del escuadrón, expresaron alegría, pues ahora podrían sentirse seguros. Henry, acercándose, tomó al lobo de la mano y sonrió cálidamente, diciéndole que contaba con su apoyo. Él, avergonzado, se rascó la nuca y sus mejillas volvieron a sonrojarse.